yo me preguntaba, ¿cómo está mi corazón en esta generación? ¿Cómo está mi corazón en esta temporada? ¿Cómo está la tierra de mi corazón recibiendo la palabra en esta temporada? Porque no sé si te pasa, pero yo creo que sí. Conforme vas avanzando en las generaciones, me acuerdo que yo era más joven y escuchaba a los adultos, es que nunca es, esta generación no es como la anterior. Ahora se han perdido los valores y ya no hay respeto por los adultos. Y yo decía, válgame, pues si yo soy respetuoso con los adultos, yo nunca voy a decir eso. Pero hoy veo a mis hijos y digo, hoy sí, la generación pasada era mejor, ¿sí o no, Adalberto? No me dejarás mentir. Digo, apenas acabamos de salir de la anterior generación, no hace mucho. ¿Sí o no, Ariel? Totalmente. Y, y ¿sabes qué? Dios desea que en cada generación tú y yo sigamos creciendo. Es su corazón que el fruto de su palabra en nuestras vidas nos lleve a crecer con cada generación. Y estaremos en posiciones probablemente de enseñar a otros, pero su corazón desea que tú y yo sigamos dando el fruto de su palabra, el que produce Dios mismo en la vida del justo. Y la realidad es que cada uno de nosotros debemos dar fruto. Di conmigo, debo dar fruto. Y el fruto no es una manzana, no es un durazno, no es un mango, como decía Chachito ahorita. El fruto de la vida es irnos pareciendo cada vez más a Jesús, que nuestra vida vaya reflejando cada vez más, que cuando yo me vea en el espejo de su palabra, ya no me vea yo, Iván, sino que empiece a ver la barba, así como Jesús Guerrero. Vean a Jesús Guerrero, hoy se parece más a Jesús. No, eso es broma, Jesús. Pero que mi aspecto interior se vaya pareciendo cada vez más a Jesús. Ese es su corazón y eso ahí está reflejado el fruto. Así que cuando la persona es plantada en el reino de Dios, cuando tú eres salvado, cuando tú eres rescatado por Jesús, vienes a ser parte de su reino. Entonces dice la Biblia que es una plantación o una trasplantación de algo donde no iba a tener vida a algo que hoy produce vida natural. El evangelio, familia, produce vida natural. No hay nada que tú y yo podamos hacer cuando tú y yo caminamos en su palabra, cuando tú y yo amamos su palabra, cuando tú y yo buscamos al Señor. Hay un fruto natural. Es como cuando tú siembras, decía Chachito ahorita, el mango. Sabes que a los 6 meses, si tú lo riegas y estás ahí pendiente de que no le falte agua, nutrientes, el mango, tenlo por seguro, porque es su diseño, va a crecer. Y sabes que va a producir manguitos, va a producir fruto. Esto es impresionante. En la casa de mi mamá hay un mango y tardó tanto tiempo y todavía creció y no tenía mangos. Mamá, este mango es estéril, no puede dar fruto. Pero en el mejor momento, sabes que la gente que caminaba por la casa arrancaba los mangos. Era impresionante cómo ese mango empezó a florecer y empezó a dar fruto hacia adentro y hacia afuera del cerco de mi mamá, pero también hacia adentro de la casa. Entonces comíamos los hijos, pero también comían los que eran extraños. Y así es Dios deseando producir fruto sobre nuestra propia vida. Y sabes, hablando de esto, estábamos en casa de unos amigos en Juárez que acaban de comprar su casa, una casa hermosa, gigantesca, y nos dijeron, vengan a desayunar. Y Diván y yo, pero ¿crees que sea posible? Sí, vamos a desayunar y vamos a desayunar bien rico. Y ya nos dimos la oportunidad de estar con ellos. Y dentro del tour que nos dieron por su casa, entramos a las habitaciones, muy grande por cierto. Tenían un jardín que tenía exactamente 2 años y medio más o menos que lo habían plantado, ya estaba grande, pero estaba tan feliz. Divania y Laura, se llama Laurita Torres se llama esa mujer que nos invitó, y su esposo. Y estaba tan feliz porque había frutos, tenía una pera, un árbol de peras, y había una perita. Y no es posible, estas según yo no se dan en México, las peras, no sé, a lo mejor estoy mal por el clima, menos en Juárez que es desértico, pero estaba la pera y era tan evidente que
no se trataba del árbol maravilloso, sino cómo. Yo volteaba con él y le digo, ¿cómo le hiciste para que diera fruto? Pues mira, regándola, cuidándola. Así que cosas imposibles están sucediendo en lo natural, y yo creo que en lo espiritual Dios está haciendo cosas también sorprendentes, sobrenaturales en los hijos de Dios. Entonces vimos esas peras, duraznos, limones, y de veras así embargaba la felicidad a mi esposa. Pero hay algo, no es con precisamente con el fruto, como les digo, sino lo valioso aquí es la persona y la tierra. ¿Estamos de acuerdo? La persona, yo estaba sorprendido por cómo ella había logrado que esa semilla diera fruto. En tan corto tiempo, 2 años, ya tenía su pera ahí. Y estaba yo así súper emocionado también. Le decía, wow, qué bonito jardín tienes. Y ella dice, es que también la tierra es súper buena. Compramos una tierra especial, removimos, y aunque no se debería de dar aquí, la tierra permitió que esa semilla brotara. Y algo así de eso quiero hablar el día de hoy. Quiero dar la introducción con el Salmo 92, versos 12 al 14, y lo has escuchado muchas veces. Dice así textual: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos. Esta es una palabra de Dios que a mí me encanta, y no sé si tú la apropias, pero dice, así como las palmeras crecen y florecen, así florecen los justos plantados en la casa del Señor. Y no solo como palmeras, los cedros del Líbano. Si tú te metes a ver imágenes, si no conoces la ciudad del Líbano, entonces no conoces los cedros, pero son unos troncos que años y miles de años inclusive han desarrollado un verdor tan impresionante, y aunque son tan ya mayores de edad o viejos, siguen siendo frondosos, siguen siendo verdes. Y sabes que mucha gente acude a ellos para, ya no permiten cortarlos, pero la madera más valiosa surgía de ellos. Y son cedros que han crecido y sus raíces las han ampliado tanto que siguen permaneciendo y siguen floreciendo aún el día de hoy. Así dice su palabra, que el justo así florecerá, aún en su vejez darán frutos, siempre estarán saludables y frondosos. Yo quiero estar saludable y frondoso. No sé si ustedes, si es así, dale un gloria a Dios, al Señor. Y quiero iniciar orando para que Dios abra nuestro entendimiento. ¿Está bien? Señor Jesús, hoy pedimos tu palabra a nuestro corazón, Señor, no solo a nuestra mente. Yo pido que así como tu palabra es enviada para producir fruto en nuestras vidas cada vez que la escuchamos, que la leemos, Señor, así sea con nosotros el día de hoy. Abre nuestra mente, corazón, Señor, ojos y oídos espirituales en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Sabes, la Biblia en los evangelios habla acerca de parábolas. Si las han visto, todos sabemos, inclusive entiendes qué son las parábolas. Y voy a hablar de una de esas parábolas, pero antes quiero darte una introducción acerca de las parábolas. Jesús no fue el primero que habló parábolas en su tiempo. Era costumbre de los rabíes hablar en parábolas, pero Jesús decidió hablar en parábolas a raíz de una situación que sucedió en ese tiempo. Él hablaba abiertamente, pero a raíz de eso él decidió hablar. Y parábolas no es otra cosa que una comparación de dos cosas. Quiere decir la traducción poner al lado, es decir, voy a poner esto al lado de lo otro, pero que significan lo mismo. ¿Está bien? Eso es una parábola. Jesús ponía una imagen, ponía en palabras una imagen creativa o una idea de ese tiempo, o algo que ellos podían captar, que era parte de su naturaleza, para poder explicar una verdad importante acerca del evangelio. ¿Estamos bien? Esa es una
parábola. ¿Y por qué Jesús habló en parábolas? Y les decía, sucedió algo. En Mateo 12 se relata la historia de uno de los milagros más grandes sucedidos. Jesús sanando a un endemoniado, a una persona que no podía hablar, que era ciego, que no podía escuchar, mudo, etcétera. Y eso marcó el momento para que Jesús determinara hablar en parábolas. Y sabes que sucedió porque personas que sabían de la Biblia, personas que conocían del Evangelio, empezaron a hablar en contra del evangelio. Y dice Mateo 12:24 que ellos, los fariseos, fueron los que criticaron ese momento y dicen, con razón puede expulsar demonios, dijeron al ver a Jesús sanar a ese endemoniado. Y dice, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y esto fue tan ofensivo y sigue siendo tan ofensivo, y quedó escrito para que tú y yo podamos entenderlo. Jesús respondió con 3 afirmaciones y estuve revisándolas. Dice, todo reino o familia dividido no puede mantenerse en pie. Jesús responde a estos pensamientos o a estas interlocuciones o a estas críticas de estos fariseos diciendo, ¿saben qué? No pudiera ser que yo en nombre de Dios, en nombre del diablo, expulse al diablo mismo, porque todo reino dividido no va a prevalecer, una familia dividida no va a poder continuar, entonces no es posible. Les dice también, el que no está conmigo se opone a mí. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, entonces automáticamente están conmigo, y el que no trabaja conmigo trabaja en mi contra. Y a veces en nuestra vida podemos estar en una de esas situaciones. A veces nos encontramos no trabajando para el Señor, no blasfemando, pero no trabajando o no avanzando o no estando con Él en nuestras vidas, porque empezamos a poner en duda lo que Dios está haciendo. Y familia, esto me sucede a mí. No quiero decirlo tan abiertamente, pero constantemente me veo en estos momentos donde tengo que entender que las generaciones son nuevas, que Dios está haciendo algo nuevo. Y si no se parece a lo que yo vi entonces, o lo que yo conozco por más de 35 años de evangelio, entonces tiendo a ponerlo en duda. Pero es importante entender su palabra. Y concluye Jesús estas advertencias con una condena que tú has escuchado y que a veces no ha tenido una respuesta probablemente en tu vida. Y dice en Mateo 12:31 al 32, y quiero leerlo también. Por eso les digo, dice Jesús, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Cualquier pecado y blasfemia, ¿ok? Excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. ¿Sabes? Jesús estaba trayendo una condenación en vida a esos fariseos. ¿Por qué Jesús fue tan riguroso con ellos? Porque conocía el corazón y conocía la deslealtad y conocía que ellos solo deseaban traer mal en lugar de bien, y sabía que se habían perdido de la verdad. Y entonces estos hombres cerraron sus ojos y sus oídos a la realidad de Cristo Jesús. Rechazaron, ¿sabes qué? Lo más poderoso, el testimonio más poderoso de la evidencia de su Espíritu Santo sanando a través de Jesús mismo, el Hijo de Dios. Todos deseaban por ahí coronarlo, pero cuando la gente deseaba hacerlo rey, los fariseos estaban criticándolos. Los expertos, quiero que vayamos un poquito a eso, aquellos que conocían de la palabra de Dios, que son los que vendrían a sumar en un momento, fueron los que más criticaron. Y esto nos lleva a pensar en nuestra condición. Y dice la Biblia que a partir de ahí Jesús empezó a hablar en parábolas. Rechazaron la verdad. Estas personas conocedoras de ese tiempo perdieron el privilegio de escuchar más verdad. Y sabes,
A veces nosotros en el paso del tiempo, y quiero hablar de una de las parábolas que va a explicar esto, en el paso del tiempo vamos perdiendo la verdad. Vamos desviándonos de la verdad y creo que Dios a través de su Espíritu Santo desea recordarnos, desea volvernos a alinear al camino, desea que aunque hay conocimiento en nuestras vidas, podamos estar abiertos a lo nuevo que Él está trayendo, a lo nuevo que Él está haciendo. No, la iglesia no es la iglesia que tú conociste hace 20 años o la que probablemente escuchaste si hoy eres nuevo asistiendo o si hoy nos visitas. La iglesia de Cristo Jesús es una iglesia viva. La iglesia de Cristo Jesús lo representa. Él se levantaba todas las mañanas. ¿Qué vamos a hacer? Vénganse, discípulos, vamos a tal ciudad, vamos a ver sanidades, vamos a hablar, vamos a enseñar su palabra. Y era este entusiasmo, el reino de Dios, y Él amando a los débiles, Él amando y perdonando a los pecadores, Él atrayendo hacia Él a aquellos que no tenían oportunidad de estar cerca de un maestro. Pero Jesús llega y les dice: vengan, síganme, yo soy el que soy, yo soy la verdad y la vida. Y la gente tenía la oportunidad porque reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Muchos estaban sabiendo esa verdad. Y les decía, a veces me he encontrado peleando con esta idea de lo nuevo de Dios. Y automáticamente el ser humano se va a la tendencia de: es que lo tradicional es lo mejor, ¿sí o no? Y es que la música pasada era la mejor música, y lo hemos hablado muchas veces. Y es que la forma de vestir de antes era algo correcto, pero hoy está un poquito desviado. Y sí, sí lo está, pero aún Dios sigue teniendo cuidado de nuestras generaciones. Cuando un hombre vino a cambiar generaciones si no fue Jesucristo? Cuando un hombre se ha parado a un gobierno a cambiar un estilo de una nación si no es a través de Jesucristo? Nunca. Él tiene cuidado de sus generaciones y aún tiene cuidado, familia, de la iglesia. Así que si en tus preocupaciones estaba qué va a pasar con tus hijos cuando crezcan, qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos, ¿sabes qué? Cristo Jesús sigue sentado en el trono. Él sigue siendo Dios. Y mientras tus hijos amen, sirvan y sigan al Señor, Él tiene cuidado de ellos. Yo no me preocupo porque Dios tiene cuidado de mis hijos, pero me preocupa enseñarles la verdad. Entonces, desde ese día sucedió un cambio en el estilo de enseñanza de Jesús. La verdad les fue ocultada y empieza a hablar en parábolas. Y en Mateo 13 es donde Jesús marca el evangelio, donde comenzó a enseñar en parábolas y dice una de las parábolas más conocidas, y quiero enfocarme en la primera parte y vamos a continuar. La primera parte es la parábola del sembrador y quiero leerla textualmente y creo que va a hablar mucho a nuestro corazón. Hoy le titulé La semilla y el corazón. La semilla y el corazón. Mateo 13 del 1 al 9 dice así en la Nueva Traducción Viviente: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenía raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. A partir de ahí Jesús menciona esta frase: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, porque significa que aquel que desea va a ser el que va a
ser alimentado. Aquel que desea va a ser el que aprenda. Aquel que desea va a ser instruido y va a reconocer, va a aprender, va a crecer en su vida. Así que todos podían entender esta historia, pero ¿sabes qué? Los oyentes de Jesús en ese tiempo entendían a la perfección lo que Jesús estaba hablando. Nosotros no entendemos porque estamos impuestos, a lo mejor nunca vivimos en el campo, estamos impuestos a calles. Entonces, ¿cómo esparció la semilla? Y no sé si sabías, pero en ese tiempo, en el Israel de ese tiempo, se acostumbraba a sembrar en plantillos, se araba la tierra, así como en franjas de tierra se araba, pero se dejaba un camino. Vamos a suponer, era como aquí Casa Norte, este era un camino, esta parte era la tierra arada donde se podía sembrar, era otro camino donde podían pasar, era la tierra arada y luego otro camino donde podían pasar. Y traigo algo para más o menos como escenificar lo que les quiero decir. ¿Está bien? No traigo semillas, pero traigo, perdónenme por esto, no acostumbro a hacerlo, pero traigo piedras. Traigo dulces, traigo dulces. No voy a tirar bolo, pero quiero hacerlo para que me entiendan. Perdónenme, estiren la mano que no les vaya a pegar en la cara, los voy a tirar despacito, ¿está bien? ¿Sí? ¿Me permiten eso? Quiero enseñarles cómo iba el sembrador sembrando la semilla. Tíralas para acá. A ver si reciban el Espíritu Santo. Voy a tirar aquí y luego voy a lanzar atrás. Pero haz de cuenta que este es el camino. Voy por el centro, ahí hay un camino, ahí hay otro camino, pero tratamos de no pisar esto porque ahí estaba la tierra arada. Es decir, ustedes son como la tierra arada, lista para recibir la semilla. Entonces el sembrador hacía como un abanico, ¿está bien? Como un arco donde intentaba lanzar en por lo menos lo que alcanzaba de su mano los dos o tres lugares de siembra. Y dice que algunas semillas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Hay unos que cayeron en el camino, los pájaros vinieron y se la comieron. El método tenía la ventaja de cubrir grandes extensiones, pero era incierto donde la semilla caía, era aleatorio, no podías decir es que aquí va a crecer más o allá, es donde la semilla intentaba caer, pero a veces caía entre arbustos, entre espinos, entre la roca que no estaba arada alrededor, pero también en el camino duro. Entonces Jesús menciona 4 diferentes tipos de tierra y quiero ser breve en esto. En primer lugar está la tierra del camino. ¿Estamos de acuerdo? La tierra del camino. El camino era duro. No había oportunidad de que cuando cayera una semilla germinara y diera fruto. Era imposible porque era tan caminado, estaba tan duro que era imposible. Aparte no había agua en esa parte. No estaba preparado para que la semilla, la condición no era la correcta para que la semilla creciera. Entonces sucedía en la privada donde yo vivía. Todas las mañanas en la mañana venía una persona y aventaba pedacitos de maíz y de tortillas ahí en la privada como a las 6 de la mañana, y todas las palomas venían en ese horario a comer. Y me acordaba mucho de esta parte de la parábola del sembrador, cómo las palomas venían y se comían y no quedaba ninguna migaja ahí, ninguna, todas volaban porque las aves se comen lo que cayó junto al camino. Así que estas semillas no tenían ninguna esperanza de penetrar la capa dura de tierra. Así que las aves venían y las comían. El segundo tipo de tierra que Jesús menciona es la tierra poco profunda con roca debajo de ella. Y sabes que se ha creído por mucho tiempo que la roca estaba expuesta ahí sobre la parte donde se araba la tierra. Pero sucedía algo. Si un agricultor, si tú estabas acostumbrado a sembrar, obviamente no ibas a dejar la piedra expuesta, ibas a quitar toda la piedra. Se vería la tierra ahí arada perfecta. Pero sabes que había ocasiones, y lo vivimos en Juárez en una ocasión
queriendo sembrar unos árboles, pero no daban y no brotaban, se secaban y volvíamos a sembrar. Pero había algo, el arado tiene, el disco tiene una altura más o menos de unos 25 centímetros, no sé si sabían los que son expertos en el campo, 25 centímetros, que levanta la tierra y la remueve y dejarla lista para la siembra. Pero a veces debajo, si después de 25 centímetros a 30 o 40 centímetros había un pedazo de piedra caliza, que es muy común, entonces no permite que el árbol eche raíces hacia abajo. Entonces es muy susceptible de cuando crezca no pueda permanecer, tienda a secarse. Y está hablando acerca de eso el Señor Jesús. En ese terreno la semilla germina, pero tan pronto como se empieza a ver frondosa, se marchitará por la falta suficiente profundidad y agua. Y sabes que este tipo de tierra es bien difícil, o es una pesadilla para el que siembra, porque aparentemente la superficie está lista y dices, ya está listo, ya voy a sembrar, aquí va a crecer mis huertos, van a crecer las peras, los limones, tengo toda la esperanza. Pero de repente te encuentras con que no crece y le habías invertido y sigues invirtiendo, hasta que hacen un estudio profundo de tierra y se dan cuenta que hay algo de dureza en lo profundo. Y esto a veces nos refleja a nosotros, pero quiero avanzar un poquito más en el tercer tipo de tierra. Y la tercera categoría es el suelo lleno de hierba mala y espinos. Jesús habló de este tipo de suelo donde, sabes, las espinas y este tipo de hierba mala crece impresionantemente. Estuve un tiempo en una ciudad donde cada semana crecía como 25 centímetros la hierba y tenías que estarla cortando y cortando. Es un lugar muy húmedo y era impresionante cómo podías arrancarla inclusive desde la raíz, pero seguía creciendo. Y Jesús está hablando de este tipo de mala tierra, donde parece que tú podrías limpiar en algún momento. No sé si lo has hecho en algún terreno de tu propiedad y que te llama el gobierno o la ciudad a limpiarlo y empiezas a limpiar, pero al cabo de un mes, si hay lluvias, sigue brotando y sigue brotando, y tomas no sé, algún químico para hacer morir la hierba, un herbicida, pero aún así a veces está creciendo. Y Jesús se está refiriendo a ese tipo de tierra. Y sabes que la hierba mala crece más rápido que la semilla buena. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿por qué lo malo se pega antes que lo bueno? Porque la hierba mala crece más rápido que la semilla. Entonces Jesús está hablando de este tipo de tierra, de espinas, de hierba mala, de maleza. Y pareciera que la superficie está lista, pero en el fondo hay una realidad diferente. Las raíces y semillas pequeñas dejadas por la maleza van a crecer. Y sabes qué, familia, tú y yo necesitamos analizar. Jesús está hablando de 4 tipos de tierra que ejemplifican el corazón del ser humano. Y curiosamente no está hablando a personas que no conocen del evangelio. Él está hablando a sus seguidores y está dando, e inclusive les dio una explicación especial a ellos, a sus seguidores, para que tú y yo hoy podamos analizar el tipo de tierra que está en nuestro corazón, el tipo de tierra que está en nuestro corazón, ya sea que está removida, que está lista, porque su palabra es la que remueve. Y finalmente está el cuarto tipo de tierra, la tierra fértil. Las semillas que caen en el campo arado, que está bien nutrido, que está listo para recibir la semilla, que no tiene piedra debajo, que está libre de maleza, que está libre de espinos, que está libre de dureza porque ha sido removida por la palabra de Dios. Y ese es el mejor espacio para que la semilla crezca. Y sabes que
Dice la Biblia que ahí en ese tipo de campo las semillas producían una cosecha al 30, al 60, al 100 por uno, dice su palabra. Pero sabes que muchas veces hemos creído que el fruto que da, por ejemplo, el maíz sembrado es otros 3 maíces con mucho grano, pero la realidad es que está hablando de la recompensa. La Biblia y Jesús está hablando de la recompensa, de si tú siembras, si tú gastas, si tú inviertes en cierta semilla o en cierto grano o en cierta cantidad y dices voy a sembrar todo esto, entonces vas a cosechar según su palabra en un terreno correcto, vas a cosechar hasta el 60%, el 30%. Imagínate, yo gasto 1,000 pesos en comprar la semilla para sembrar, pero en cuanto la cosecha surge o ya lo levanto la cosecha y voy y vendo, entonces estaré ganando 30,000 pesos. Imagínate, qué buena ganancia, ¿no? O dice la Biblia, o 60,000 pesos, o estaré ganando 100,000 pesos. Es una ganancia extraordinaria, pero esto refleja la única condición es que la tierra sea la correcta. Si no, las pérdidas serán grandes. Si no, lo que tú siembras se estará perdiendo. Y sabes qué, familia, a veces yo me pregunto, Señor, y hoy que estaba en Juárez pensando en el camino, venía, Señor, ¿qué tipo de tierra estoy siendo? Estoy siendo la tierra que recibía el alimento, que recibía el agua al principio. Estoy siendo la tierra que está produciendo el fruto que tú deseas. O realmente he permitido que las situaciones de la vida, las preocupaciones, la riqueza, los agobios del día a día empiecen a ahogar el fruto. O tal vez la dureza del corazón, de lo que yo ya conozco, probablemente ya conozco el evangelio, ya he caminado tanto. A lo mejor eso ha permitido ahora que el fruto sea menor o inclusive nulo. Y hay algunos detalles importantes a aprender de esta parábola. Y reflexionaba en esto porque esto surgió de mi corazón. El pasado no fue mejor. Y si te pones a analizar y yo dijera a mis hijos, es que antes era mejor, pero si yo me voy a los detalles de mi vida, es que no, ellos son mejores que yo. Este tiempo es mejor que el tiempo de antes. Este tiempo ha sido un refrigerio para ellos. Ellos no se preocupan. Probablemente yo viví preocupado como niño. ¿Qué voy a ponerme de tenis cuando vaya a la primaria? Mis hijos ni siquiera se preocupan por eso. Este tiempo es mejor que el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque si se trata de Cristo Jesús, Él hace cosas nuevas y está haciendo todo nuevo y está enviando cosas nuevas. Entonces no pudiera ser que el pasado, donde Él envió algo nuevo, sea mejor que lo que hoy Él está enviando nuevo. No tiene lógica. Pero en esta parábola, en primer lugar, al contar Jesús la historia, no dice nada acerca del sembrador y de su habilidad. No dice nada acerca de el que siembra la semilla. No dice nada acerca de tus pastores o líderes. No dice nada de quién lo expone mejor o quién lo hace peor o quién tiene toda la faceta o la capacidad para ser un gran locutor o interlocutor o un gran expositor de la palabra. No dice nada acerca de eso. Solo hay un sembrador en la historia y puede ser o Jesús y su palabra, o puede ser un pastor al frente o un líder o un amigo que te está enseñando. La diferencia clave entre la semilla que dio una cosecha 100 veces más grande o la semilla que fue ahogada por los espinos tiene que ver con, bueno, no tiene que ver con el método del sembrador para esparcir la semilla, más bien tiene que ver con la calidad de la tierra. No se trata de la semilla. La semilla por sí sola da fruto. La semilla por sí sola es promesa de sanidad,
es promesa de restauración, es promesa de eternidad. Su palabra es vida y vida en abundancia. Pero así como lancé ahorita la semilla, la tierra es la que determina el fruto de esa semilla. ¿Y sabes qué? Lo más maravilloso es que el mejor agricultor, Cristo Jesús, está regando la semilla, y Él está esparciendo la semilla, está expandiendo su reino, y está llevando semilla nueva, y está sembrando semilla nueva. Pero tú y yo necesitamos analizar nuestra tierra. No dice nada sobre la calidad de la semilla. Todas las semillas vienen del mismo origen. La semilla que sobrevive y da fruto es la del mismo tipo que la que fue ahogada. No dice es que la semilla que lanzaron allá es mejor. No hay ningún problema con la semilla. Todo se trata de la tierra. Y así como Jesús recalcó, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hoy quiero decirte, el que tenga oídos para oír, que oiga. Tu llamado y el mío es a dar fruto. Dar fruto. Y a veces el fruto se representa en nuestra vida matrimonial, en nuestra paternidad, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra condición como iglesia, en nuestro ambiente como comunidad. Ahí se manifiesta el fruto que Dios desea dar. No solo se trata de venir a la iglesia y ser animados, porque también incluye animarnos a buscar a Dios y adorar su nombre. Pero no se trata de eso, se trata de fruto, se trata de parecernos, se trata de reflejar estos frutos maravillosos que habla Gálatas acerca de el Espíritu Santo creciendo en nuestras vidas. El sembrador no se identifica porque su identidad no es lo más importante. La identidad de quien te ha enseñado la palabra de Dios no es lo más importante. Tu vida depende de la tierra con la que recibes la palabra. Y quiero dejar esto en tu corazón hoy, familia. Ciertamente el pasado fue muy bueno para muchos, pero hoy empecé leyendo el Salmo 92 y que dice: plantados en la casa de Dios, tú y yo floreceremos, creceremos como palmeras, como los árboles del Líbano. Pero solo plantados en su casa, no plantados en mi idea, no plantados en mi idea de iglesia, no plantados en mi idea de cómo debe ser el evangelio, sino plantados en su palabra. Daremos fruto abundante. Así es, familia. Y ¿sabes qué? Dale un aplauso al Señor. El suelo es la figura de nuestro corazón. ¿Cómo está tu tierra hoy? ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está el suelo de tu corazón? Y quiero iniciar con esta parte, quiero terminar con esta parte. El corazón es donde la semilla debe prender. El corazón es donde la semilla debe germinar. Pero a veces hay cosas que estorban en nuestras vidas. Y sabes que todos los terrenos contienen los mismos minerales, inclusive el clima ni siquiera es puesto en juego en ninguno de los terrenos. Jesús dijo: el clima es el mismo, los minerales de la tierra son los mismos, los nutrientes de la tierra son los mismos, pero una contiene piedras, otra contiene espinos, otra está dura por la dureza del corazón. Y ahí quiero estacionarme y quiero hacer algo especial hoy.
Tal vez nuestra vida ha estado dura. Tal vez la tierra se ha endurecido. Tal vez la lluvia no ha podido ablandar. La lluvia de lo que Dios está trayendo no ha podido ablandar. Pero ¿sabes qué? La tierra necesita ser arada, necesita ser removida. En cada generación la tierra necesita ser nutrida y ser removida y ser alimentada. En cada generación, no hay una generación más importante que otra. En todas está Dios siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero depende de cómo tú y yo recibimos en esta generación su palabra. Tal vez en la generación pasada saltábamos y brincábamos y veíamos milagros suceder, y yo creo que lo seguiremos viendo suceder, y lo seguimos viendo. Apenas hace 2 miércoles veíamos cómo un niño nace después de un diagnóstico tan desfavorable, que traía líquido en el cerebro. Probablemente no nacía, iba a nacer con defecto, pero lo vemos y él está hermoso y perfecto, y Dios sigue haciendo su obra, y vemos hombres y mujeres llegar al evangelio y siendo transformados. Esto es sorprendente. Tendrías que ver a los jóvenes que hoy se están añadiendo a la iglesia. Están llenos de fe. Cuando tú y yo decimos, es que el pasado fue mejor, tendrías que verlos a ellos llenos, deseando comerse la Biblia, conocer al Señor de la palabra, hablándole a sus amigos, a sus papás, invitándolos. Pero ¿sabes qué, generación? Necesitamos arar la tierra en nuestra generación. Necesitamos permitir que esa semilla esparcida, porque el sembrador sigue esparciendo su semilla a través de un mensaje en púlpito, a través de su palabra, a través de un libro, a través de escuchar, a través de las prédicas de tantos hombres de Dios. Y Dios desea arar la tierra, sanar la tierra, restaurar, llenar de nutrientes en tu generación. Y ¿sabes qué? Quiero volverlo a mencionar. Salmo 92:12. Como palmeras florecen los justos, como cedro del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Necesita ser plantado en su casa, no en Casa Norte, no en ninguna iglesia. Necesitamos tú y yo ser plantados, que nuestro corazón sea plantado en su casa, en su reino, bajo su voluntad, bajo su dirección, bajo lo que Él ha planeado para ti. Necesitamos, iglesia, y así floreceremos. Si no, probablemente van a venir los pájaros, probablemente la semilla va a ser robada, y probablemente, si haces un análisis de tu vida, la semilla ha sido robada, se ha desperdiciado. Pero hoy es un nuevo tiempo, y quiero invitar a cerrar tus ojos.